Bueno, y por último, ya para finalizar la unidad 7, vamos a comentar el ejercicio 21 del práctico 7, en el cual se presenta esta fórmula que se llama la ley de Biot y Savart. En 1820 hubo un hecho muy importante desde el punto de vista científico, que fue el descubrimiento por parte del físico danés Ørsted de que una corriente eléctrica circulando por un alambre genera un campo magnético. Ørsted mostró que si se coloca la aguja de una brújula, es decir, un imán en forma de aguja o de barrita suspendido de un eje alrededor del cual puede girar libremente, si uno coloca un imán en esas condiciones cerca de un alambre por el cual circula corriente, entonces el imán se mueve. Digamos, si está circulando una corriente rectilínea y uno coloca la brújula exactamente debajo, digamos, si en principio no hay corriente y está la aguja alineada de norte a sur junto con el alambre, en el momento que empieza a circular corriente, a lo largo del alambre, la aguja se va a poner en forma perpendicular al alambre. Entonces, los imanes se mueven en presencia de un campo magnético, con lo cual, digamos, Ørsted y todos en su momento interpretaron correctamente que ese fenómeno estaba indicando que efectivamente una corriente genera un campo magnético. Y bueno, un poco tiempo después del descubrimiento de Ørsted, estos físicos franceses, Biot y Savart, haciendo muchos experimentos con muchos circuitos eléctricos y muchos imanes, etc., llegaron a la conclusión de que obtuvieron, mejor dicho, experimentalmente, esta fórmula matemática que permite obtener el valor del campo magnético generado por una corriente en un punto R del espacio. Bueno, acá está explicado, ¿no?, lo que es cada cosa. Imaginemos que tenemos una corriente estacionaria de intensidad I que circula a lo largo de un alambre cuyo eje de simetría es C. Bien, entonces el campo magnético generado por esa corriente, evaluado en un punto R del espacio, viene dado por esta fórmula. Acá tenemos nuevamente, como vimos en el problema anterior, la integral de un campo vectorial respecto de la longitud de arco sobre un arco, sobre una curva. Acá T es el versor tangente al arco C, que apunta en el mismo sentido que la corriente, el versor T. Por eso el versor T multiplicado por el elemento de longitud de arco, podríamos haber puesto acá ds con la flechita directamente. Muchas veces, digamos, esta misma fórmula de Biot y Savart se presenta con un aspecto algo diferente, porque para que se entienda mejor cuál es la simetría del campo magnético, conviene por ahí expresarla de manera diferente. Lo que se hace es, poner el diferencial vectorial de arco, producto vectorial, y acá se pone un, digamos, vector unitario, que sería el que une el punto del punto del espacio donde yo evalúo el campo magnético con el punto sobre el circuito, con un punto dado sobre el circuito por el cual circula corriente, y se divide por el cuadrado de la distancia. Bueno, por supuesto es lo mismo que esto. Lo que pasa es que esta forma de expresar al campo magnético por ahí esconde un poco la simetría del campo magnético, pero ayuda al momento de hacer el cálculo efectivo, cuando uno tiene que calcular efectivamente. Porque acá estamos integrando, digamos, la variable de integración acá es R tilde. El R sin la tilde es el que está acá, que está fijo, ¿no es cierto? Este versor, de hecho, también está evaluado en R tilde. Y por eso se pone la tilde acá en el elemento de longitud de arco, ¿no?, como para indicar que estamos integrando respecto a la longitud de arco, pero acá este R está fijo. Bueno, entonces, precisamente para calcular el valor, el BR, del campo magnético B en un punto R del espacio, elegimos una parametrización regular simple, sigma, del arco C, ¿no?, para efectuar la cuenta. Y entonces, al aplicar esa fórmula, lo que nos queda es esto que tenemos acá. Si este es el intervalo paramétrico para la parametrización sigma del arco C, entonces el valor del campo magnético
generado por la corriente en un punto R del espacio está dado de esta manera. Como se darán cuenta, esta es una integral que, digamos, solamente en casos muy especiales uno la puede resolver exactamente. Aún en casos sencillos puede ser bastante complicada. Bien, de hecho, en la parte A del ejercicio 21 dice, supongamos que una corriente estacionaria de intensidad I circula por el alambre circular. Bueno, el alambre circular es la circunferencia con centro de origen y radio R que está en el plano XY, en sentido antihorario, mirando el alambre desde arriba, ¿no es cierto? Dice, calcular el valor del campo magnético BR generado por dicha corriente en cualquier punto R sobre el eje Z. O sea, aun cuando se trate de la corriente, del campo magnético generado por una corriente alrededor de una circunferencia, es muy difícil obtener el valor general, la expresión general de ese campo magnético. Pero bueno, por eso nos limitamos a obtener el valor del campo magnético sobre un punto perteneciente a la recta ortogonal al circuito que pasa por su centro, ¿no? Como pide ahí. Bueno, esa cuenta sí se puede hacer, está la respuesta, no es difícil. Después en la parte B dice considerar ahora un alambre recto L de longitud 2 lambda paralelo al eje Z con centro de origen de coordenadas. Supóngase que por dicho alambre circula de abajo hacia arriba una corriente estacionaria de intensidad I. Calcular el valor del campo magnético generado por dicha corriente en cualquier punto R sobre el plano Z. Bueno, para la parte B entonces, digamos, tenemos una corriente circulando por el eje Z, digamos, por un segmento de longitud 2 lambda, o sea, va de menos lambda a lambda, ¿no? Por el eje Z, y nos pide evaluar el campo magnético generado por esa corriente, pero en un punto cualquiera del plano XY, o sea, el plano Z igual a 0. Bien, ahí está dada la respuesta. El versor que figura correctamente es el E sub tita. En la primera versión del práctico yo había puesto E sub R, que es un error, pero ya la versión que está ahora en el campus está corregido y es el E sub tita. Bueno, hay una integral indefinida ahí dada como ayuda para resolver el problema, para obtener la respuesta. Y después, a la parte C, dice tomar límite para lambda tendiendo a infinito en el inciso anterior y concluir que el campo magnético generado por una corriente que circula hacia arriba por todo el eje Z resulta ser, bueno, ese que está ahí. Bueno, ese es un campo vectorial bastante conocido por nosotros porque lo hemos usado ya muchas veces y acá nos aparece, pero nos aparece en el contexto de un problema físico muy interesante. El campo menos I sobre X cuadrado más Y cuadrado, X sobre X cuadrado más Y cuadrado. Es un campo que utilizamos como ejemplo para mostrar que podíamos tener un campo rotacional nulo, pero que sin embargo no fuera conservativo. Este campo vectorial de hecho no es conservativo. Ahora, cuando uno toma el límite para lambda tendiendo a infinito, de hecho lo que está calculando es el campo magnético generado por una corriente que circula a lo largo de un alambre recto de longitud infinita. Y entonces ahí el valor que obtiene ya no está limitado al plano XY, Z igual a 0, sino que es el valor del campo en cualquier punto del espacio. Porque, digamos, por una cuestión obvia, digamos, si voy de menos infinito a más infinito, da lo mismo que me pare sobre el plano XY o cualquier otro punto del espacio para evaluar el campo magnético. Hay una simetría que me indica eso. Y es un resultado importante, clásico. Bueno, nuevamente, insisto, la finalidad de colocar estos ejercicios acá es mostrar cómo bueno, lo que uno aprende en Análisis 2 le sirve para estudiar algo tan importante como electromagnetismo, pero también, digamos, prepararlos para, digamos, que estén preparados, digamos, valga la redundancia, para encontrarse con integrales que en apariencia son algo muy diferente de lo que uno ve en Análisis 2, pero que en realidad no lo son. Digamos, que uno puede siempre reducir, en el momento de hacer el cálculo, reducirlo a algo, digamos, conocido ya matemáticamente. Bien, con este video entonces finalizamos la unidad 7. En el próximo iniciamos la unidad 8, que es la última de la materia.